Los antiguos griegos tenían interés en conocer las razones trigonométricas de ciertos ángulos con total exactitud. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a los triángulos rectángulos cuyos ángulos agudos o principales eran de 45, 30 y 60 grados. Nosotros le llamaremos los ángulos agudos más notables y vamos a calcular con exactitud sus tres razones trigonométricas, es decir, sin necesidad de utilizar la regla como hicimos anteriormente. Calculemos inicialmente las razones trigonométricas del ángulo 45 grados. Para ello nos vamos a apoyar en el cuadrado del lado 1. Fíjate que el cuadrado del lado 1, dibujando su diagonal, se convierte en un triángulo rectángulo de ángulo principal agudo 45 grados, donde se distinguen claramente los catetos y la hipotenusa. Cada uno de los catetos, al coincidir con los lados del cuadrado unidad, medirán 1. Sin embargo, la hipotenusa, de momento, es desconocida. Calculemos la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Sabemos que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 2. Ese será el valor de h. Y ahora ya sí podemos calcular las tres razones trigonométricas del ángulo 45 grados. Empecemos por el seno de 45 grados, que según la fórmula sabemos que es el cateto opuesto, es decir, 1, partido la hipotenusa, es decir, raíz de 2, quedando como aparece en pantalla. Fíjate que la práctica matemática nos exige eliminar la raíz cuadrada de 2 del denominador. Para ello vamos a racionalizar multiplicando por raíz cuadrada de 2 arriba y abajo, quedando la fracción equivalente, raíz de 2 partido 2. Este será el valor exacto del seno de 45 grados. ¿Y quién será el coseno de 45 grados? Pues según la fórmula tendremos que encontrar el cateto contiguo y dividirlo entre la hipotenusa, que será de nuevo 1 partido raíz de 2, que racionalizando quedará la raíz de 2 partido por 2. Es decir, que tanto el seno como el coseno de 45 grados coinciden al valor irracional que aparece en pantalla. Finalmente calcularemos la tangente de 45 grados, que según la fórmula es el cateto opuesto partido el cateto contiguo, es decir, 1 partido 1, que será exactamente 1. Fíjate la lectura que tenía las razones trigonométricas como las vimos anteriormente. Por ejemplo, la de la tangente de 45 grados, que valiese 1, o 1 partido 1, querrá decir que todos los triángulos rectángulos cuyos ángulos principales sean de 45 grados van a tener el cateto opuesto del mismo tamaño que el cateto contiguo. Lo podrás comprobar haciendo distintos triángulos rectángulos con ese ángulo de 45 grados. Calculemos ahora las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Esta vez nos vamos a apoyar en un triángulo equilátero de lado 1. Fíjate que al triángulo equilátero de lado 1 se le puede observar, si distinguimos su altura, un triángulo rectángulo formado por dos ángulos agudos, uno de 60 grados y otro de 30 grados. Para encontrar exactamente estos dos ángulos no tienes más que pensar del siguiente modo. El ángulo de 60 grados está claro, puesto que el triángulo está formado por tres ángulos. La suma de los tres ángulos de un triángulo, los griegos ya demostraron que era exactamente 180 grados. Luego hay que dividir 180 grados en tres trozos iguales, siendo 60 cada uno de ellos. Y el ángulo de 30 está claro, y es que si observas bien la altura A de este triángulo equilátero, va a dividir al ángulo de 60 grados del vértice superior en dos ángulos exactamente iguales, es decir, por la mitad, siendo entonces el ángulo que nos queda del triángulo rectángulo rojo en la parte superior la mitad de 60, es decir, 30. De este modo hemos conseguido un triángulo rectángulo
cuyo ángulo principal es de 30 grados. Pues vamos entonces a extraerlo de aquí y vamos a trabajar sus razones trigonométricas. Para ello recuerda que el ángulo de 30 grados tiene por cateto opuesto el que ahora aparece en pantalla de valor 1/2. Fíjate, exactamente la mitad del lado 1. Y como cateto contiguo, exactamente la altura de ese triángulo equilátero inicial, OA, que debemos calcular. Para calcular la altura OA de ese triángulo aplicamos de nuevo el teorema de Pitágoras, esta vez de hipotenusa 1, de cateto menor 1/2 y de cateto superior a desconocido. Luego A será exactamente la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, menos el cateto inferior al cuadrado. Finalmente nos quedará, como puedes ver en pantalla, un valor de la raíz de 3 partido por 2. Ahora sí podemos calcular el seno de 30 grados, que será el cateto opuesto 1/2 partido de la hipotenusa 1, exactamente 1/2. Fíjate que curiosamente todos los triángulos rectángulos cuyo ángulo principal sea de 30 grados va a cumplir que el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa, o que la hipotenusa es el doble al cateto opuesto. Ese es el sentido de que el seno de 30 grados sea 1/2 o 0,5. El coseno de 30 grados será, según la fórmula, el cateto contiguo, raíz de 3 partido 2, dividido entre la hipotenusa, todo eso dividido entre 1, es decir, lo que aparece en pantalla, siendo finalmente el coseno de 30 grados el irracional raíz de 3 partido por 2. Y finalmente la tangente de 30 grados, según la fórmula, será el cateto opuesto partido el cateto contiguo, es decir, la fracción o razón que aparece en pantalla, que simplificándola quedará 1 partido raíz de 3. Y si ahora racionalizamos para eliminar la raíz de 3 del denominador, obtendremos finalmente raíz de 3 partido por 3. Estudiemos finalmente las razones trigonométricas del ángulo 60 grados. ¿Cómo conseguir un triángulo rectángulo cuyo ángulo principal sea con total seguridad 60 grados? Fíjate bien que ya el triángulo equilátero anterior nos daba esa opción, siguiendo exactamente los mismos pasos. Esta vez, sin embargo, vamos a observar el triángulo rectángulo desde el punto de vista que ahora aparece en pantalla, reconociendo el cateto opuesto a 60 grados como el que ahora forma la altura del triángulo equilátero inicial, y el cateto contiguo 1/2, es decir, la mitad de la base 1 del triángulo equilátero inicial. De este modo, entonces, ya sabes que debes calcular primero la altura o valor A para poder conocer el cateto opuesto y así sacar el seno inicialmente y la tangente finalmente. Siguiendo los pasos anteriores, puesto que es la misma distancia, llegamos a la conclusión que A es la raíz de 3 partido por 2. Y ahora sí, calculemos el seno de 60 grados, que será el cateto opuesto partido la hipotenusa. Es decir, raíz de 3 partido 2 dividido entre 1, raíz de 3 partido 2, coincidiendo con el coseno de 30 grados. El coseno de 60 grados será el cateto contiguo partido la hipotenusa, es decir, 1/2 partido 1, es decir, 1/2, coincidiendo con el seno de 30 grados. Fíjate que el coseno de 60 grados, de nuevo, nos indica que todo triángulo rectángulo cuyo ángulo principal sea de 60 grados tendrá una hipotenusa doble a su cateto contiguo, o cateto contiguo mitad a su hipotenusa. Finalmente, la tangente de 60 grados se podrá calcular dividiendo el cateto opuesto entre el cateto contiguo, es decir, la raíz de 3 partido 2 entre 1/2, que simplificando quedará raíz de 3 partido 1 o raíz de 3. Es importante que no solamente recuerdes el procedimiento lógico de la obtención de todas estas razones trigonométricas, sino que las memorices, puesto que serán de gran importancia al resolver distintos ejercicios y problemas. Existe una regla mnemotécnica para poder recordar los senos y cosenos, inicialmente, de todos los ángulos que aparecen en pantalla, 0, 30, 45, 60 y 90, es decir, los ángulos agudos más importantes o principales y notables. Para ello solo tienes que memorizar la estructura matemática raíz cuadrada partido por 2.
Para poder completar la tabla modelo de senos y cosenos, solamente tendrás que seguir los siguientes pasos. Rellenar todos los espacios con raíz cuadrada partido por 2. Y ahora habrá que rellenar lo que hay dentro de la raíz cuadrada, que será en orden los números 0, 1, 2, 3 y 4 cuando recorras los ángulos 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados respectivamente. Eso para el seno. Para el coseno tendrás que hacerlo al revés. Es decir, que el coseno de 0 grados será raíz de 4 partido 2. El coseno de 30 grados, raíz de 3 partido 2. El coseno de 45, raíz de 2 partido 2. El coseno de 60, raíz de 1 partido 2. Y el coseno de 90, raíz de 0 partido 2. ¿Y qué ocurre con la tangente? Pues de momento debemos esperar, puesto que esta regla de la raíz cuadrada partido por 2 no funciona para la tangente.